segunda vez que rompe este silencio, lo hace Gabriel a través del anuncio que hace Isabel. Lucas 1:41. ¿Nos damos un saltito? Entonces Elizabeth dice: aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces dijo ella, exclamó a gran voz, porque fue llena del Espíritu Santo. Dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces aquí tenemos como ya Lucas, de una manera detallada, minuciosa, exhaustiva, gráfica, nos dice cómo se rompe este silencio de 400 años. Luego también encontramos ya el anuncio de María. Esta vez nos vamos al verso 46, en donde María le dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, ¿qué dice? Y mi espíritu se regocija en mi Dios y mi Salvador. Lo comentábamos la semana pasada. Ella reconoce que necesita un Salvador porque era una persona, era aquella persona que iba a recibir a Dios en su vientre, pero no era una deidad, no era sin pecado concebida, no era una persona, una semidiosa. No. Ella reconoce que necesita Salvador también. ¿Ok? Entonces, tenemos de esta manera como Lucas está haciendo una ilustración, tomándose un tiempo para poder entender que es Dios quien busca a su pueblo nuevamente por un acto de misericordia y rompe con este silencio. Así que cuando vimos el hecho de que, quedó mudo Zacarías, creo que la mejor forma de poder meditar hombres y mujeres es a través del silencio, ¿no es cierto? El silencio nos permite a nosotros recapacitar, nos permite interiorizar cosas que nos van a ayudar siempre a buscar una mejor solución. El silencio, por lo general, no es una situación que tenga que ver con soledad o depresión. A veces hay que buscar el silencio para poder estar en conexión con Dios. Dios siempre ha sido bueno y maravilloso, bueno y misericordioso. Dios siempre ha sido, por sobre todas las cosas, amor. No hay otro fundamento que tenga Dios para todo esto que no sea amor. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque el día de ayer estuvimos, después del show del Leoncito de Judá, nosotros siempre nos reunimos un ratito y hacemos un compartir y vamos a veces saboreando un poco de la palabra del Señor. Y con mi hermana Eunice estábamos comentando sobre las conexiones que habían respecto a la procedencia de la palabra de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia. Y me hizo acordar, porque ella me decía cómo Juan utiliza el término logos, del griego logos, para hablar sobre el verbo, ¿no es cierto? Y por qué el verbo. Y me hizo acordar que hay un estudio. Juan lo utilizó muy inteligentemente porque fue el conector, para que tengan idea de qué era verbo, qué era palabra, y esa conexión en griego, lo puedan entender, el griego que era una persona muy ávida de nuevos conocimientos. Pero en hebreo, el original es un poco, a ver, no puedo decir un poquito. En el hebreo, el original viene de un vocablo que se llama Vayomer. La palabra hebrea es un vocablo que se desprende de Vayomer, que es una forma verbal que se traduce en español, y es una palabra en la Biblia que significa amar. O sea, cuando Dios dijo, cuando tú lees en el Antiguo Testamento, en el Génesis, y Dios dijo, Yahvé Vayomer. Ese Vayomer, cuando Él estaba diciendo las cosas y haciéndolas por amor. Cuando Él estaba creando todo, estaba amando todo lo que estaba creando. Lo decía
en ese haz en donde comenzaba toda la vida del universo, ahí estabas tú y estaba yo. Ahí estábamos nosotros en ese acto de amor, porque Dios también en el tiempo te puede ver temporalmente ahora, que es nuestro presente, nos puede ver el antes, que fue nuestro pasado, pero Él también está en tu futuro y en el mío, y Él sabe exactamente qué es lo que necesitábamos o queríamos. O también qué seguimos necesitando. Entonces, cerrando este pequeño paréntesis, podemos decir que es maravilloso el acto de amor que tiene Dios para con nosotros. Ese acto de amor incalculable, no hay manera de medirlo, no hay forma de medir eso. Porque solamente es un acto que Dios puede hacer. Yo puedo tratar de entenderlo, puedo tratar, pero no voy a entenderlo completamente. Pero lo que sí puedo hacer completamente es aceptarlo. Sí puedo aceptar ese acto de amor para siempre. Si alguien te va a invitar a algo que ha hecho con amor para comer, que es el mejor ejemplo que podemos dar, te depende de ti si lo recibes o no lo recibes. Pero de que es un acto de amor que te va a dar, es un acto de amor. Depende de ti. Depende de mí si yo lo recibo. Obviamente, el proceso está en que si yo lo recibo también, lo puedo recibir con gratitud. Y eso es lo que hace una relación. La relación que yo tengo que buscar con Dios, porque Dios es primero. Y aquí es donde entra Zacarías con una preciosa, dicen profecías, Lucas es considerado el que más cánticos ha puesto en su evangelio, pero si nos vamos al versículo 67, de la primera de Lucas, yo estoy dejando intencionalmente mencionar la visita de Elizabeth, el anuncio a María, porque ya se viene Navidad dentro de poquito y ahí vamos a retomar esto con fuerza para poder continuar entendiendo, pero sí no quiero llegar a este punto sin mencionar que, por ejemplo, María era una de las personas que cuando hizo este canto que se conoce como el Magnificat, ¿no?, donde glorifica al Señor, este fue un canto en donde ella pasa a mencionar un sinnúmero de acontecimientos bíblicos, como la gratitud que tenía Ana respecto al nacimiento de su hijo Samuel, varios salmos menciona, es decir, ella tenía conocimiento. Alguien decía, pero ¿por qué si es una persona ignorante, neófita? No, las mujeres no eran aquellas que eran dadas de llevar al templo e instruirlas. Y eso es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no hace ninguna distinción de nadie ni a nadie. Entonces, esta mujer, con este proceso de llenura del Espíritu Santo, fue capaz de creer y aceptar lo que se venía y afrontar lo que se venía. Cuando Zacarías rompe este silencio, Zacarías se quedó mudo, ¿por qué tiempo? Todo el embarazo. Se quedó mudo, anunciaron, ¿no es cierto? Se quedó mudo 9 meses y 8 días, porque después de los 8 días lo llevaron a su hijo al templo. Entonces se quedó mudo 9 meses y 8 días. Y rompió su silencio, recuerdan ustedes, cuando querían que le pongan al niño nombre de Zacarías. ¿Cómo se va a llamar Zacarías? La esposa decía, no, que se llame Juan. Pues no hay ningún Juan acá en la familia. No, se va a llamar Zacarías. No, se va a llamar Juan. Entonces ahí Zacarías, ya adelantándose a los acontecimientos, pidió una tablet, ¿no? Pidió una tablet y ahí escribió, se va a llamar Juan. Y cuando leyeron eso, impresionados, dice que se desató. ¿Cómo estaría? Se desató la lengua. ¿Cómo la tendría? Trabaja por el Espíritu Santo, no hable más porque la vas a malograr completamente. Hay quienes necesitamos a veces que nos amarren la lengua para no terminar malogrando las cosas, ¿no? Entonces,
Dice que fue desatada su lengua. Y la gente, bueno, se llenó de alegría, de gozo, de la aldea donde vivía él. Fue un acontecimiento espectacular. Y luego dice, versículo 59, vamos a retroceder un poquito. Aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. Le hacían señas. Algunos dicen que por las señas también de repente no escuchaba bien. Y le preguntaban cómo y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló, ¿qué fue lo primero que dijo? Bendición. Lo primero que dijo, ¿qué fue? Bendecir a Dios. Lo primero que hizo fue glorificar a Dios. No fue lleno de alegría, no fue solamente gracias, no fue qué felicidad, mi hijo se va a llamar Juan. Lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Entonces dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Temor, respeto. Acá hay algo milagroso que ha acontecido, algo sobrenatural. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Lo chismoso, pero no, rapidito nomás, Radio Bemba. Y todos los que las odian, las guardaban en su corazón, perdón, el acento, qué importante, ¿no? Todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y la mano del Señor estaba con él. Entonces viene aquí un acto maravilloso porque viene una profecía. Si bien es cierto, es un himno, ¿no es cierto? Es una profecía que el Señor le regala. Dice, verso 67. Y Zacarías, su padre, ¿qué cosa? ¿Fue lleno de qué? Otra vez. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y profetizó. Profetizar no solamente es hacer anuncios futuros de que si uno se va a sacar la tinca o no, si vas a tener cuánto. El presentarse y hablar de parte de Dios a una persona, a una congregación, a un hermano, también eso significa profetizar. El anunciar a alguien que está en pecado, exhortarlo para corrección, también es profetizar. Pero en este caso acá fue Zacarías lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, primero, bendito el Señor de Israel. Esto es lo más importante, porque lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Fue declarar bendición hacia el Señor. Bendito es el Señor, Dios de Israel. Siguiente, que ha visitado y redimido a su pueblo. Que ha visitado, ¿qué significa? Que está allí. Entonces, ahí está el cumplimiento. Bendito sea el Señor que está cumpliendo con su palabra. Esas palabras, esas profecías que vienen desde años y años, de siglos. Había 400 años de silencio, pero han habido 400 años atrás de anunciación. Han habido como 2000 años en el proceso en donde desde Abraham se estaba anunciando la venida del Señor. Dice, verso 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Está afirmando que es un Salvador, que es poderoso y que está en la casa de David, que es de acuerdo a las profecías. Aquí hay una situación bastante importante porque confirma, y esto lo hace Lucas con toda la intención, confirma de que es de la casa de David. Entonces es un cumplimiento por el cual se va a realizar este acto de salvación. Es importante cuando habla de poderoso Salvador, a mí me encantó esta ilustración, que en el original hay una semblanza que se estila a decir que es como un cuerno de salvación. Los cuernos de salvación eran
El cuerno significaba anuncio, autoridad, arma, era lo más poderoso que podía tener un animal. Y esto, en el Antiguo Testamento, en los altares del Antiguo Testamento, se colocaban en cada extremo estos cuernos. Y estos cuernos, después de los sacrificios por los cuales había redención, por los cuales había perdón, por los cuales había arrepentimiento, estos eran bañados con la sangre de los animales sacrificados. Pero tenían más allá una importancia, porque allí la ley era cumplida como tal. Si alguien mataba a alguien, ¿qué le pasaba a esa persona? La mataban. Ahí no estaban que, ¿no es cierto? Que va a la cárcel, que va a juzgar, que a ver el arreglo, ¿cómo hacemos? De frente. Pero si alguien mataba por casualidad, si alguien mataba por accidente, ¿qué sucedía? Podía recurrir a estos lugares y asirse, agarrarse de los cuernos de salvación y pedir misericordia. Entonces podían ser aceptados, habían templos, habían sacerdotes que se podían hacer cargo, habían ciudades en las cuales podían encontrar salvación, algunos hasta que murieran los sacerdotes, otros hasta que tuvieran una especie de pactos, pero era una manera de rescatar, por eso se llamaba salvación. Pero en el Antiguo Testamento era para los que sucedían estas cosas de manera casual. Cuando nuestro Señor, aquí lo anuncia Zacarías, cuando nuestro Señor vino, y aquí lo dice Lucas con toda claridad, vino para salvar a todos. Ya no al que lo hizo de manera casual o no, al culpable como yo de tanto error y pecado, pero sí arrepentido, entonces también soy parte de este poderoso Salvador, de este siervo que vino a dar salvación. Porque tú y yo, nadie puede condenar a nadie por algo que haya hecho. Porque lo que se dice siempre, nadie juzgue el pecado del otro porque también nosotros hemos pecado. Entonces, lo que quiere el Señor es que nos acerquemos a Él. Y esta es parte de este cumplimiento poderoso. Repito, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fue desde un principio. Para una ilustración, segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Si a alguien le gusta anotar, anótelo. En casa lo confronta, pero ahora lo vamos a leer rápidamente. 7, el 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con la vara de los hombres, y los azotes hicieron los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Y se afirmará tu casa y tu reino será para siempre delante de tu rostro, y su trono será estable eternamente. Este es un anuncio mesiánico, este es un anuncio profético en la descendencia de David. ¿Ok? Bien. También encontramos que sigue profetizando, que sigue bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces en el verso 71 dice: para salvación, este poderoso Salvador
verso 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, acabamos de leer algunos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Entonces no solamente es salvación para aquello que físicamente te quiere hacer daño, sino que hay salvación para todo aquello que es espiritualmente un ataque contra ti. Te está prometiendo que aquello que es hechicería, brujería, ataque demoníaco, huestes ocultas celestiales, Él te está para proteger. Aquella envidia, aquella situación que quiere hacerte daño, Él está para protegerte. Porque eso es lo que Él te promete, salvarte de tus enemigos. Y no solamente se refería aquí en el contexto histórico al pueblo de los romanos, sino aquello que constantemente nos significan ataques. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque eso es parte de este ofrecimiento, el protegerte. Es tu Padre, te cuida. Es tu Padre, te quiere. Es tu Padre, te protege. Entonces, si te da un Salvador, te va a dar un Salvador que te haga un escudo, como dice la palabra, te cubra bajo sus alas. ¿Amén? ¿Pero para qué? Y en el verso 72 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Porque solamente por misericordia, no hay nada que merezcas tú que hayas hecho, que haya hecho yo, que haya hecho nadie en el mundo, que pueda poder pagar un precio que haga que todo esto se cumpla. Es simple y grandísimo acto de misericordia. Verso 63. Porque viene del juramento que le hizo a Abraham, y no se olvida ese pacto que lo hizo hace 2000 años y no se olvida que no había, dice el del juramento que hizo a Abraham de nuestro padre que nos había de conceder. ¿Cuál era? Librarnos de nuestros enemigos. Sin temor le serviríamos. El problema, a veces, hermanos, estamos en, como le decía a alguien, estamos en la fase de ir a la botica, ¿no es cierto? Vamos a la botica, me duele la cabeza, una pastilla para la migraña, me duele el estómago, una pastilla para el estómago, estoy deprimido, una pastilla para la... Y así somos en la iglesia. Una oración para la depresión, una oración para el trabajo, una oración... Pero nos olvidamos de que nosotros tenemos que sin temor servirle. Porque si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Entonces yo tengo que descansar en el Señor y servirle con confianza. Pero lo que pasa es que yo busco primero lo añadido y lo que sobra le quiero dar al Señor. Entonces las cosas, no es la ecuación así. No te va a salir esa matemática así. Lo que tenemos que hacer es esperar. ¿Quieres que te libre de tus enemigos? Y a veces de ti mismo, ¿no es cierto? Porque a veces los enemigos, los peores enemigos somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra lucha, nuestra carne. Pero para que pueda haber liberación de todo esto, estemos dispuestos a servir con temor. Con temor significa con obediencia, con reverencia, con respeto. Yo no puedo, siempre lo digo, yo no puedo obedecer a mis padres si me mandan a comprar pan y salir pateando la puerta porque no quiero ir a comprar. Ya voy, pum. No, con amor, con agrado, qué bonito es. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque nos hace bien a nosotros. Dice, no, ya que no lo haga Él. Hermanos, nadie es indispensable, empezando por quien les habla. En ninguna obra de Dios nadie es indispensable. El único indispensable es Dios. Así que si el Señor te está dando una oportunidad, me está dando una oportunidad de hacer algo, es una bendición para mí. Yo no le hago ni medio favor a Dios. Es un favor que Dios me está concediendo a mí, que te está concediendo a ti. Entonces el propósito de Dios es que tú crezcas. Si a tu hijo no lo dejas que haga la tarea y tú te la haces siempre, entonces nunca vas a ir adelante, nunca vas a ver cuánto es 2 más 2, 5. Entonces no va a poder salir adelante nunca. Porque tú, en cambio, si tú dejas que haga la tarea y por eso sigue creciendo
este anuncio profético. En el 75 dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea, en santidad. La santidad solo podemos tenerla a partir de la lectura del Evangelio, de la palabra. El que quiere ser santo tiene que leer la palabra de la verdad. En justicia delante de Él, es decir, obrando bien, no pasado mañana, sino todos los días. Es un esfuerzo diario. Recordemos que sí, vamos a tener errores y pecados, pero ya no nos vamos a complacer en ese error, en ese pecado. Voy a tener un error, pero no voy a buscarlo. Porque es mentira del diablo que yo, ay, caí, ay, tropecé, uy, agarré, ay, me encontré con la fulana. No, mentira. Yo para hacer eso ya estoy pensando. Ya estoy pensando, ay, te está dejando mal acá, no, siempre deja la plata ahí, ¿no? Siempre está, no, o pasa, siempre está pasando, voy a ver ahí qué hace, vela. Entonces, eso es reiterativo, no es que de un momento a otro. Cuando es de un momento a otro es un tema accidental. Y ahí es donde uno se restaura, uno pide perdón, uno comienza en este criterio a limpiarse. Pero el que empieza a pensar y a hacerlo ya se está regocijando en el pecado. Y ahí eso está mal. Tú como cristiano puedes cometer un error, pero inmediatamente te pones a cuentas. Si no lo haces es porque te estás dando placer. Y ahí hay una cosa bien grave. Decía un pastor, tú cuando estás en santidad estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces te preocupas, te esfuerzas, te preparas, haces las cosas día a día para que salgan mejor. ¿Sabes lo contrario que es? Cuando no estás en santidad, cuando estás en pecado, estás haciendo la voluntad del diablo. O sea que tú tienes solamente una pregunta, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o la del diablo? ¿Cuál de esas dos cosas estás haciendo? ¿La voluntad de Dios o la del diablo? Porque si es la tuya, de tu carne, también sigue siendo la del diablo. Madeín, ponle tu nombre, pero sigue siendo la del diablo. Porque es la tercera lucha, ¿verdad? El infierno, el mundo y la carne. ¿Ven? Entonces tenemos que tener cuidado. Verso 76 dice, y tú niño, profeta del Altísimo, mira, ve, recién en el verso 76, ya yo lo imagino a Zacarías, ya cargando su cochita linda, y qué checho, miquito. Y ahí le dice, ¿no? Y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado. Del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar. Irás delante de la presencia del Señor. ¿Saben cuál es lo más terrible? Los que han hecho tropa. Jorgito, tú has hecho tropa. Lo más terrible es el que va adelante, ¿no es cierto? Abriendo trocha, abriendo camino, metiendo hacha, maleta, machete. Te come todo, se cae. Es el que avisa. En este caso, este niño, y él lo estaba consagrando. Y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano los que tienen hijos? Por fe, Farid, por fe. Levanten la mano los que tienen gatos, nietos, me emocioné. Los que tienen nietos, amén. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes sinceramente, quieren que su hijo sea pastor, sea un profeta, sea un adorador? Sinceramente. Amén, amén, ¿no? Después no estudias, tú tienes que ser ingeniero, no seas igual que tu papá. El hijo de un pastor amigo, un chiquito ya de como de 8 años, llega la abuelita y le dice, ay, mi igualito, así era con tu papá cuando estaba así, no sé qué lindo. ¿Tú también quieres ser pastor cuando seas grande? No, abuelita, yo quiero tener plata. ¿Te acuerdas? No, yo quiero tener plata. Es que en el mundo nosotros vamos deslizando cositas y vamos pensando que es mejor la condición económica que el espiritual. Y entonces, y eso lo vemos. No, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a estudiar aquello? Y nos queremos imponer. Y vamos mutilando las cosas que en realidad sirven o algo.
Porque el Señor nos ha dado dones y talentos a todos. Todos. Pero todos nosotros queremos medirnos con la inteligencia matemática, ¿no? Todos tienen que ser matemáticos. Colegios matemáticos por todas partes. Nos olvidamos de lo demás. Las demás inteligencias no sirven. Y eso está mal. Porque hay muchos dones y talentos. Hay mucha gente que puede ser rescatada. Hay mucha gente que puede ser ayudada. Hay mucha gente que necesita dejarse usar para poder salvar. Entonces, que un padre le diga a su criatura recién nacido, tú serás profeta del Altísimo, irás delante de la presencia del Señor, él sabía lo que significaba. Y significaba en ese contexto bravo ahí, donde estaba la lucha contra el porque Jesús fue antiimperialista, suena, ¿no? Era ante el imperio romano. Él sabía que sus condiciones de él era liberar al pueblo. Y no solamente en el sentido romano, sino en todo, como acabamos de comentar, en todos los aspectos que generaban esclavitud, principalmente la del pecado. ¿Ok? Entonces, verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de sus pecados. Esta parte es maravillosa, porque ¿sabes qué? Va a ir a abrir trocha, pero para que la gente pueda venir a Cristo. Va a ir a abrir trocha donde la gente puede caminar y acercarse a Jesucristo, a verlo, a conocerlo. Esa va a ser su misión, o sea, va a tener doble chamba. Va a ir, va a abrir trocha y va a hablar de... Muchas películas y series hablan de que si el gritón, que no sé cuánto, comía grillos y lo demás, y probablemente, ¿no? Porque él creció, como ahora lo vamos a ver, en el desierto, pero él era aquel que venía y te decía, arrepiéntete. Arrepiéntete, el Señor está viniendo. 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia, segunda vez que lo menciona, de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto, la aurora. Imagínense, había oscuridad. ¿Han visto esa madrugada, no es cierto? En el campo, sobre todo, es lindo, precioso. Cuando está todo oscuro, porque en el campo no hay, así como en la esquina que está apagado el farol, no se ve nada, ¿no? Entonces, no se ve nada y de repente empieza a salir la aurora y tú ya ves ese presagio, te llena de alegría y las aves empiezan a cantar, los pajaritos empiezan a hacer sus movimientos y sus aleteos y te das cuenta que el día viene. Te das cuenta que la luz nos va a visitar. Entonces, dice 79, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino. Porque es la única manera que Él te alumbre. Si aquí todo estuviera apagado, se va la luz y yo pongo al pastor Alex con una linterna, todos nos vamos a dejar guiar por donde Él esté alumbrando. Y eso es lo que significa la luz de Cristo, que Él nos va a decir por dónde tenemos que pisar para salir de esa senda de muerte y poder llegar a una senda de paz, de vida eterna, de salvación. Ese es el propósito de enviar a este Salvador. Ese es el propósito por el cual Zacarías, lleno del Espíritu Santo, está anunciando lo que se está cumpliendo y lo que significa para tu vida y para mi vida. Tu salvación, mi salvación. Claro, nosotros siempre somos un poquito reacios a pensar que vamos a tener raspones y caídas en nuestros caminos. Y menos si van a ser para nuestros hijos. Porque prefiero que no sufran, no se caigan, no tomen, no tosan, no hagan nada. Pero aquí, en el verso 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estuvo fortaleciéndose, entrenándose en lugares bravos, porque bravo fue, y por eso fue el predecesor, por eso fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Amén? Queridos hermanos, amada familia, yo estaba viendo
Hay algunas publicaciones que hemos ido comentando y quiero mencionarlas porque... A ver, levanten la mano los que se van a ir el 17, el 18 a la presencia del Señor. Ya hemos visto que hay publicaciones en redes sociales que dicen, no, va a venir por su pueblo, otro dice que la segunda venida no creo, por su pueblo tampoco, porque hay cositas que bíblicamente tienen que cumplirse, de que va a venir el Señor, va a venir primero por su pueblo, por su iglesia, o sea, por todo esto maravilloso que el Espíritu Santo está haciendo, de detener, ¿no es cierto?, con misericordia la mano de lo que sería una catástrofe. Entonces, mientras esté el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, tranquilo, porque esto así va a suceder. Pero yo le comentaba a alguien que estábamos haciendo una conversación, una consejería, yo le decía, pero ya bueno, no lo tomemos en ese punto, pero ¿y si viene? Ya no viene el 17, ya viene en Metropolitano, viene el 18. Ya, viene el 18. ¿Estás listo? ¿Estás preparado, preparada para la venida del Señor? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? No, pero no va a ser, no se cumple. Ya, está bien, pues no se cumple. Pero yo me estaba acordando de un buen amigo mío. Un realmente joven, 50 y pico años. Él ha sido deportista toda su vida, un futbolista profesional. Jugó en diversos clubes de Sudamérica, la selección. Jorgito el Tata Reyes, un amigo cercano a la casa. Y salió a trabajar. ¿Te acuerdas, Jorge? Salió a trabajar. Su taxi, porque el tiempo post pandemia. Salió a trabajar, le empezó a doler el pecho, pisó mal el freno, golpeó el carro adelante, el de adelante vino a hacerle la bronca y cuando él, moreno como no 90 y pico, ¿no? Se agarró el pecho y se echó sobre su asiento y falleció. Salió de su casa como cualquier día. Estuvo con su familia como cualquier día. Molestos con algunos otros no. Y hoy día me compartieron una imagen de todas las personas que en público han estado haciendo alguna ceremonia y ¡pum!, les dio ese remesito que te da y empiezas a caer como pollito que te ha dado la enfermedad. ¡Tin! Porque es así. Y la pregunta es, ¿estás preparado? Y yo dije, sí, pues estamos pensando en que el Señor va a venir, pero ¿estás pensando que tú te vas a ir con el Señor? ¿Realmente estás preparado? Alguien me dijo, no, sí, Pato Carlito, porque yo creo en Dios. ¿El diablo también cree en Dios? No, pero yo oro. El diablo conversa con Dios. Le digo, el diablo se sabe la Biblia. Ahí sí me agarraron. Le digo, ya estás peor que el diablo. Entonces, porque ni siquiera leyendo, creyendo, orando, podemos estar en las condiciones mínimas que Dios nos pide. Porque Dios nos pide que reconozcamos nuestros pecados, que estemos arrepentidos, obviamente, para reconocer nuestros pecados, que aceptemos por fe la salvación y que seamos obedientes. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad. Tengo que ser obediente. ¿De qué sirve que me pongan en un sitio si yo no voy a obedecer? Me dan un trabajo si no voy a obedecer, me dan algo de confianza y yo no voy a obedecer. Eso no es así. Eso no es así. Entonces yo empiezo cuestionándome a mí mismo. Si yo paso a la presencia del Señor hoy día, yo puedo decir que sí, realmente merezco estar. ¿Soy obediente? ¿Eres obediente? ¿Somos obedientes? Envió un Salvador para que se cumpla la promesa. Depende de ti si tú recibes ese regalo de amor. Depende de ti si tú luego eres grato, agradecido,
obediente ante ese regalo de amor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa oportunidad, porque mientras tengamos vida, aliento en nuestros pulmones, Señor, nuestro corazón esté latiendo, nuestros ojos estén cerrados, pero espiritualmente mirándote a ti, seguimos teniendo una preciosa oportunidad de poder decir, Señor, entra en mi vida. Señor, perdóname de mis pecados. Señor, perdóname de todos mis errores. Señor, quiero ser una criatura, entregarte toda mi vida. Toda mi vida quiero entregártela a ti. Si mi vida son mis hijos, si mi vida es mi familia, mis padres, si mi vida, Señor, es mi servicio, es mi trabajo, te lo entrego todo a ti, Señor, porque no hay manera de que yo pueda ser feliz si yo guardo algo para mí. Quita cualquier deseo inmundo, pensamiento que no corresponde a mí, Señor, porque la lucha viene de la carne, la lucha viene del mundo, la lucha viene del diablo, pero sabemos que en ti somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor. Ahora en este momento, Padre amado, recibe nuestra oración como una ofrenda de perdón, pero una ofrenda, Señor, de compromiso. Quiero, Señor, ser mejor, buscarte todos los días de mi vida y poder, Padre amado, ser realmente un hijo obediente a ti, gozarme en tu obediencia, en donde nada me distraiga, en donde busque tu presencia, en donde lo que yo hable permanentemente es lo que hay en mi corazón, y que en mi corazón lo que haya permanente es tu palabra, tu ejemplo, tu amor. Lo que yo hable permanentemente, lo que yo piense permanentemente, sean cosas buenas, positivas, que siempre me hagan mirar tu rostro. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que están aquí reunidos, a los que están en las redes sociales, Señor, y ahora claman por un tiempo nuevo, una esperanza nueva, un nuevo comienzo, un nuevo deseo. Porque tú, Señor, eres un Dios de segundas y terceras oportunidades, y te damos gracias por ello. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí y por todo lo que tú haces por nosotros día a día, aunque no lo reconozcamos. En el nombre de Cristo. Amén y amén.